En nuestro módulo Osmosis Jones, todo tu cuerpo necesita un héroe, hablaremos en este video acerca de las funciones efectoras de los anticuerpos para cumplir con los objetivos de aprendizaje que tienen que ver con comprender la respuesta inmune a través de su clasificación, las características de cada tipo de respuesta, sus componentes, fases de activación y mecanismos efectores para aplicar este conocimiento y entender su importancia en los procesos de salud y enfermedad. Las moléculas de anticuerpos son glicoproteínas que pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Estas son secretadas únicamente por los linfocitos B cuando en su fase de activación se diferencian hacia células plasmáticas. Los anticuerpos tienen dos partes importantes que son la porción Fc, que permite el reconocimiento del anticuerpo por otros receptores celulares, favoreciendo las funciones efectoras del anticuerpo, y una porción Fab, donde se encuentra el reconocimiento o las regiones de reconocimiento del anticuerpo, ambas regiones separadas por una estructura conocida como la bisagra. En la región Fab entonces encontramos las regiones variables que las podemos identificar en esta imagen representadas con la letra B. En esas regiones variables es donde el anticuerpo de forma altamente específica reconoce al antígeno y permite entonces inducir sus funciones para lograr la contención y eliminación del mismo. Los anticuerpos se pueden subdividir en 5 isotipos, de los cuales solo 4 tienen funciones efectoras, ya que la inmunoglobulina D junto con la inmunoglobulina M de membrana hacen parte del BCR. Recordemos que el BCR es una molécula de IgM de membrana junto con una molécula de IgD de membrana. Entonces, en ese caso la IgD únicamente está haciendo parte de un receptor y no es un anticuerpo que se secrete. Los otros anticuerpos IgG, IgA, IgM e IgE son anticuerpos secretados por la célula plasmática que permiten cumplir con unas funciones efectoras que conllevan a la eliminación del antígeno. Dentro de estos encontramos la inmunoglobulina G, que es un monómero, el más abundante en suero, y que permite el paso, el único que pasa a través de la placenta. La IgM es un pentámero, lo encontramos conformado por 5 subunidades de anticuerpo unidas todas ellas a través de una cadena de unión. La IgM es el anticuerpo de respuesta inmune primaria. La IgA es un dímero que está compuesto por 2 subunidades de anticuerpos unidos a través de una cadena de unión y es el anticuerpo más abundante en las mucosas. La inmunoglobulina E también es un monómero con una porción Fc un poco más larga que permite la respuesta inmune frente a parásitos y frente a alergenos por el estímulo de células granulocíticas. Recordemos las funciones efectoras de los anticuerpos, que son 4. La primera es la neutralización. La neutralización es el reconocimiento temprano del anticuerpo por el antígeno para evitar que el antígeno se vuelva más invasivo. La segunda es la opsonización. La opsonización es el reconocimiento del anticuerpo frente al antígeno para favorecer la fagocitosis. Las células fagocíticas tienen receptores para la porción Fc de los anticuerpos. Estos receptores tienen mucha más afinidad que los receptores para PAMPs. Por lo tanto, cuando un antígeno está opsonizado por un anticuerpo, la fagocitosis es más rápida, más efectiva, más eficiente. Eso quiere decir que el hecho de que el anticuerpo opsonice al antígeno permite que la respuesta sea mucho mejor. La otra función es la activación de la vía clásica del complemento, la cual está a cargo de las inmunoglobulinas G y la M, que son los únicos anticuerpos que me activan el complemento. Y recordemos que el complemento es una cascada de proteínas que se activan secuencialmente hasta el que al final forman un poro en la membrana que conduce a la lisis del microorganismo. La cuarta función es la de ADCC o citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, y esta se da gracias a que las células NK, por ejemplo, tienen receptores para la porción Fc de los anticuerpos, lo cual favorece la secreción de ciertas moléculas que van a llevar a la célula a la lisis o muerte celular. En ese caso, entonces, sería una respuesta frente a microorganismos intracelulares.
Vemos en esta imagen un ejemplo de lo que es la neutralización. Vemos cómo se da el reconocimiento del microorganismo para evitar que logre entrar en la célula o en el tejido y generar un proceso de daño tisular. Hablaremos de cada uno de los isotipos y sus funciones efectoras. La inmunoglobulina M, recordemos, es un pentámero, es el anticuerpo de respuesta inmune primaria, ya que en las primeras etapas de activación de la respuesta inmune tenemos los linfocitos B que se diferencian en células plasmáticas y salen al tejido a secretarla. Las inmunoglobulinas M, por ser de respuesta inmune primaria, tienen una vida media más corta que el resto de anticuerpos. Decimos que pueden durar máximo hasta 6 meses en circulación, por lo tanto son anticuerpos que no nos van a dar una protección prolongada al individuo, pero se secretan rápidamente y son de respuesta primaria precisamente porque tienen 5 sitios de unión al antígeno, entonces se puede dar un reconocimiento, una neutralización rápida y además es el anticuerpo que mejor activa la cascada del complemento, ya que solo con una molécula de IgM es suficiente para activar toda la cascada y favorecer la lisis del microorganismo. Este anticuerpo entonces lo vamos a encontrar principalmente en circulación y es un anticuerpo que nos va a ayudar en esa fase temprana de la infección. Por eso podemos utilizar la IgM dentro de las pruebas de laboratorio para confirmar si el paciente está presentando o no una infección determinada. El otro isotipo es la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G decimos que la encontramos en sangre, es el anticuerpo más abundante en sangre. Es un anticuerpo que actúa en fases más avanzadas. Recordemos que para que se produzca la IgG necesitamos que el linfocito B interactúe con el linfocito T para inducir cambio de isotipo y en este momento la IgG va a ser secretada específicamente frente a microorganismos como virus, bacterias, algunas bacterias intracelulares. Es el anticuerpo que mejor hace opsonización, es el que mejor opsoniza. Por lo tanto, favorece la fagocitosis. La inmunoglobulina G existe en 4 subclases, IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4. Es el único anticuerpo capaz de atravesar la placenta, por lo tanto nos ayuda en la inmunización pasiva, que es el paso de anticuerpos de la madre al feto, y esos anticuerpos en el feto y en el neonato van a ser muy importantes porque le van a ayudar al niño a protegerse las primeras etapas de vida mientras él es capaz de generar sus propios anticuerpos. Decimos que la IgG es un monómero. Vemos entonces aquí en esta gráfica cómo es el ejemplo del paso a través de la placenta de la IgG, a través de diferentes moléculas que permiten ayudarle al anticuerpo a atravesar la barrera y poder entonces llegar al feto. La inmunoglobulina A es el anticuerpo que encontramos en las mucosas. Es el anticuerpo más abundante del cuerpo humano, teniendo en cuenta que las superficies mucosas son de mayor extensión y entonces es un anticuerpo que encontramos en todas las superficies asociadas al moco, en las diferentes secreciones como saliva, sudor, lágrimas, leche materna. Es el anticuerpo que mejor hace la neutralización, porque además es un dímero. Existen 2 subclases de inmunoglobulina A y este dímero permite el reconocimiento temprano de los microorganismos para favorecer la exclusión inmunológica y mantenerlos excluidos. Es un anticuerpo entonces que vamos a encontrar muy abundante en todas las mucosas. Y la inmunoglobulina E es un monómero que va a actuar ayudando las células granulocíticas para que cumplan su función. Las células granulocíticas, como son los mastocitos, basófilos y eosinófilos, tienen receptores para la porción Fc de la inmunoglobulina E. Cuando se produce la inmunoglobulina E, esta se une a los receptores de estas células y favorece los procesos de degranulación. Una vez estas células se degranulan, las sustancias químicas presentes en los gránulos van a favorecer la respuesta inmune que es muy eficiente frente a parásitos
y que también podemos verla en las alergias, teniendo en cuenta que la alergia es una respuesta patológica no esperada. La inmunoglobulina E entonces favorece que mastocitos y basófilos, por ejemplo, secreten histamina, heparina y algunos mediadores proinflamatorios y que los eosinófilos secreten enzimas, sobre todo la proteína básica mayor. Entonces, cuando actúan estas células ayudadas por el anticuerpo, secretan estas sustancias que favorecen la eliminación efectiva de parásitos tipo helmintos o tipo gusanitos. En resumen, los anticuerpos son glicoproteínas pertenecientes a la familia de las inmunoglobulinas, cumplen con la función de neutralización, opsonización, activación del complemento por la vía clásica y citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos o ADCC. Recordemos que la inmunoglobulina G es un monómero, es la más abundante en sangre, es la única que atraviesa placenta, cuenta con 4 subclases. La inmunoglobulina es un pentámero y es el anticuerpo de respuesta inmune primaria que además tiene como función principal activar la vía clásica del complemento. La inmunoglobulina A es un dímero que se encuentra principalmente en las mucosas, es el anticuerpo más abundante del cuerpo y su función principal es la neutralización. Y la inmunoglobulina E es un monómero cuya función principal es inducir la degranulación de eosinófilos, basófilos y mastocitos después de sensibilizarlos. Muchas gracias.